Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora estaba yo checando unos datos porque se dio a conocer hoy el indicador oportuno de la actividad económica que realiza el INEGI, que nos dice que en julio la economía apenas creció 0.1 anual y que en junio pues la economía cayó 0.1. La industria retrocedió 1% y los servicios apenas avanzaron 0.8%. Pero entonces dije, a ver, ¿qué tan mal andamos? Porque todo el mundo se queja y... Entonces me puse a ver cómo ha ido la economía en los últimos 48 años. Desde 1976, que fue pues el gobierno de López Portillo, ¿no? Si no me falla, porque Echeverría fue el 70, el 76. Entonces estoy viendo que en estos 48 años del 76 al 2004, 48, 49 años, solamente durante 11 años la economía creció 5% más. ¿Por qué este dato? Porque para que México salga de la pobreza y del montón de pobres, no lo va a poder hacer mientras la economía no crezca sostenidamente entre un 5 y un 8% anual. No lo digo yo, lo dicen los economistas. Y únicamente en los años 78, 79, 80 y 81 consecutivos la economía creció más que eso. Claro, fue en los años de la docena trágica y estos crecimientos se debieron a un gasto gubernamental a lo bestia, financiado por el petróleo, por préstamos que México pidió por todos lados, y cuando ya no pudo pagar, pues México se fue a la quiebra, ahí en el 82, ya había quebrado en 76. Pero entonces, ¿qué pasa? 7.2 en 78, 8.2 en 79, 8.3 en 80, 8% de crecimiento en el 81. Después, hasta el 90 volvió a crecer 5.1. Después, hasta el 96, 5.9, 97, 6.8, 98, 5%. En el año 2006, en 2006, 5% y en 2010, 5.1%. Los otros 38 años nunca llegó ni al 5%, y los años más recientes, México no ha podido crecer a veces más que un 2% anual. ¿Qué me dice esto? Que para que México salga de su actual situación, algo se tiene que hacer. Yo no sé, porque no soy el experto. Hay un plan México que nuestro gobierno está apostando mucho por él, pero al ver yo esto veo que no es suficiente. Ya estamos viendo que el plan México depende mucho de traer inversiones, depende mucho de las exportaciones, depende mucho de que sigan llegando las remesas. Estamos viendo que las remesas se están cayendo, estamos viendo que las exportaciones sí están subiendo, pero todo por gracia de Donald Trump y gracias a un tratado de México, Estados Unidos, Canadá que sigue vigente. Y la inversión pues no se está dando como quisiéramos. Aquí tengo unos datos. La inversión total en lo que va del año disminuyó 4% trimestral y casi 7% anual en el primer trimestre. La inversión privada, en el primer trimestre se redujo 3.6% trimestral y 4.4% anual. O sea, se está cayendo la inversión. ¿Qué es la inversión? Pues fábricas, carreteras, caminos, infraestructura. El consumo privado. De acuerdo al indicador mensual del consumo privado en el mercado interior del INEGI, en mayo el consumo cayó 1%, 0.9 anualizado. El consumo de bienes y servicios nacionales cayó 1.3%. ¿Qué indica si se caen estos bienes y servicios nacionales? Que las fábricas y los prestadores de servicios están vendiendo menos. El indicador oportuno de consumo privado prevé además caídas anuales del 0.1% en junio y 0.4% en julio. Estamos comprando menos los mexicanos. ¿Por qué? Porque gran parte de ellos están ganando menos. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno sí está haciendo cosas en su Plan México.
Está dando incentivos fiscales con deducciones aceleradas y apoyos a pequeñas y medianas empresas. Hay acuerdos con la banca para extender créditos, que no sé si ya están aterrizando estos acuerdos. Ahí están los acuerdos. Vamos a ver si la banca se anima, ¿no? También se han ampliado los programas de capacitación como Jóvenes Construyendo el Futuro. Se han expedido decretos que respaldan proyectos de economía circular, que es muy importante en este siglo XXI. Sin embargo, la tramitología sigue ahogando a mucha gente. Los trámites son muy lentos. La seguridad jurídica carece de garantías más sólidas y con la nueva constitución de los tribunales mexicanos, mucha gente, y tú estás en esto, está poniendo en tela de juicio que ya vaya a haber seguridad jurídica. Y los programas de capacitación pues no están llegando a quienes requieren reconversión laboral. Gente que sabe hacer una cosa que ya no sirve para esta época, los tienes que capacitar a que hagan otra cosa. Mientras todo esto no se refuerce, la economía va a seguir siendo una economía chiquita, que no va a crecer y de baja productividad, porque está medido, los trabajadores mexicanos tienen baja productividad a pesar de que trabajan más que los trabajadores de gran parte de los países del mundo. El sector privado sí está avanzando en capital de riesgo y en sectores como tecnología y energías renovables, pero en general se está manteniendo muy cauto. Hay una agencia francesa especializada en seguros de crédito y análisis de riesgo y prevé que en México la inversión privada se va a contraer este año y apenas tal vez empiece a crecer el año entrante. La realidad es clara, México trabaja pero no crece, los empleos registrados no mejoran la vida de los trabajadores porque también los datos del empleo nos están mostrando que a pesar de que tenemos 2.7% de desocupación, la informalidad es de casi el 55% y que una tercera parte de los trabajadores en México no ganan ni el salario mínimo. Entonces, México tiene que hacer algo, el gobierno y la industria privada se tienen que poner las pilas, tienen que actuar con coraje, con visión, porque no podemos seguir creciendo al 1, al -1, al 2, ni al 3, ni al 4%. Mucho me temo con cómo vamos este año 2025, va a ser el número 38 desde 1976, en donde la economía no crece para reducir el número de pobres. Y no quiero hacer aguafiestas aquí porque Álvaro me ve como, qué malas noticias traes, Eduardo, pero yo me reduzco a los números y a los números oficiales. Porque ya nos acostumbramos, que nos dicen, nos va a ir re bien, vamos a crecer 2% anual este año. Eso no es crecer bien. Estamos fregados. Paola. A ver, el Plan México es una buena iniciativa, es que México sí está haciendo algo, pero a la par del Plan México tenemos estas reformas constitucionales, cambiamos al Poder Judicial, cosa que no da certidumbre a los inversionistas, no solo a los mexicanos, sino a los extranjeros. Entonces, ¿dónde empieza el círculo? ¿Cómo queremos más empleos y mejores con poca inversión y con un marco jurídico que no permite una mejor inversión? Y con Donald Trump dándonos lata a cada rato. Ese es otra variable. Ahora tenemos a Mr. Trump que no ha ayudado absolutamente nada, con un tratado que no sabemos si va a subsistir o cómo va a subsistir, que a ver, y ya viene pronto la renegociación. Entonces, hay también muchos factores alrededor de todo esto que no permiten que en realidad pueda funcionar el Plan México como debería. El Plan México es bueno, es necesario, pero no es suficiente. No. Álvaro, un minuto. Bueno, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con el Plan México, me parece que es bueno. Yo no dije que no estuviera de acuerdo. Coincidimos los tres que es un buen plan, pero los planes son indispensables, pero la ejecución muchas veces se convierte en el todo, y ese es el reto, cómo lo ejecutamos y con qué recursos lo vamos a ejecutar, que eso creo que ahí es donde empieza el entramado fino y el reto que tiene el gobierno. Hay rescates del Plan México con el Plan de Desarrollo Estabilizador que utilizó México antes de los 60 que funcionaron muy bien, ya lo hemos platicado aquí. Pero fue otro mundo. Fue otro mundo, fue otro momento, pero hay cosas que ya sabemos que funcionan. El reto es cómo lo ejecutas. Y tú dices gobierno, yo también digo sector privado. Pues no podemos pedirle todo al gobierno. El sector privado también tiene, y sí, hay riesgo, hay incertidumbre, pero eso no se va a acabar mañana.
Lo peor es que el sector privado diga, tenemos incertidumbre en Guatemala y se va de Guatemala, ¿no? Ahí está el gran riesgo también. En fin, son los números oficiales, es lo que me dicen a mí. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.